Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Muy bien, para poder entender nuestro tema, vamos primero a establecer qué es un múltiplo. El múltiplo de un número es aquellos números que al multiplicarlo por los números naturales, el resultado de todas estas multiplicaciones se les llama múltiplo. Por ejemplo, ¿cuáles serían los múltiplos del 3? Pues 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, es decir, los múltiplos del 3 son 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Otro ejemplo, ¿cuáles serían los múltiplos del 5? Pues sería el 5, del 5 sería el 10, 15, 20, 25, 30, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es un múltiplo. Recordamos entonces, el múltiplo de un número son aquellos números que al multiplicarlo por los números naturales dan como resultado sus múltiplos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora qué es un múltiplo común. El múltiplo común de dos números diferentes, vamos a ver cuáles son los que se repiten. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuáles serían los múltiplos del 4? Serían 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, etc. Y los múltiplos del 5 ya habíamos visto que es el 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, etc. Los múltiples comunes son los que encerramos ahí. En este caso son los que se repiten. El múltiplo común de 4 y 5 sería el 20, el 40, etcétera, etcétera, etcétera. También puede ser el 60, el 80, etcétera. ¿De acuerdo? Esos serían los múltiples comunes de dos números. Inclusive podemos meter un tercero o un cuarto, etcétera. Encontramos primero los múltiplos de todos los números en cuestión y vemos cuáles se repiten y esos serían los múltiples comunes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo. Nosotros ya vimos cuáles son los múltiples comunes. El mínimo común múltiplo es el más pequeño, ¿de acuerdo? Si vemos el ejercicio anterior, que es los múltiplos de 4 es 8, 12, 16, 20, 24, etc. Entonces vamos a establecer ahorita ¿cuáles son los que se repiten, los múltiples que se repiten? Los que se repiten entonces sería el 20, ¿cuál otro sería? Dijimos el 40. Entonces, ¿cuál sería el más pequeño? Porque es el mínimo. El mínimo común múltiplo de 4 y de 5 sería el 20. Y a este le llamamos MCM, que es el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para quedar un poquito, entender un poquito más el tema. Por ejemplo, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 3 y 5? Muy bien, hay una técnica que se las voy a enseñar y esta técnica sería la siguiente. Muy bien, yo les recomiendo que pongan, por favor, sus números 3 y 5. Vamos a buscar los múltiplos de 3 y de 5. Los múltiplos serían 6, 9, 12 y 15. Y los múltiplos de 5 serían 10, 15. Y aquí se repite, es el mínimo, es el más pequeño. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y 5 sería el 15. ¿De acuerdo? Este es muy fácil poderlo resolver. Otro ejemplo, otra técnica sería 3 y 5. ¿Qué tiene? Por los criterios de divisibilidad decimos que este tiene tercera. Tercera de 3
1. El 5 no tiene, lo dejo ahí mismo. Ahora, tiene quinta. El 1 se deja, quinta de 5, 1. Por lo tanto, se multiplican estos dos, 5 por 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 15. Esa es otra manera de encontrar nuestro mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es un divisor. ¿Qué es un divisor? Es cuando dividimos un número entre otro número. ¿De acuerdo? Dice aquí, un número es divisor de otro si al dividir este entre aquel, es decir, numerador entre denominador, el cociente es un entero. Por ejemplo, 2 es el divisor de 14. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir 14 entre 2 y me daría 7. Por lo tanto, el 7 es el divisor de 14 o el 2 es el divisor de 7. ¿De acuerdo? Ese es un divisor. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 12? ¿Qué números los puedo dividir entre 12? Pues puedo dividir 12 entre 1, 12 entre 2, 12 entre 3, 12 entre 4, 12 entre 6 y también se puede dividir entre sí mismo, 12 entre 12. Entonces, los divisores del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Otro ejemplo, ¿cuáles serían los divisores de 28? Vamos a empezar. 28 entre 1, sí se puede. 28 entre 2 tiene mitad, sí se puede. 28 entre 4, 28 entre 7, entre 14 y entre sí mismo, que es el 28. ¿De acuerdo? Recuerden que tiene que dar número exacto para que sea un divisor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un divisor? El divisor de un número son todos los números que se pueden dividir entre ese número siempre y cuando el resultado me dé un entero. Muy bien, vamos a ver ahora qué es un divisor común. Un divisor común es aquel que yo tengo dos números, voy a poner todos sus divisores y son los divisores que se repiten. A eso se le llama divisor común. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 16? Los divisores de 16 sería el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Los divisores del 36 es el 1, el 2, el 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Ahora, ¿todos cuáles son los comunes? Los que se repiten, por ejemplo, el 1, el 2, el 4, son los divisores de 16 y de 36. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son los divisores comunes. En este caso, vamos a ver el más grande, el máximo común divisor, que por lo regular se abrevia con mayúsculas MCD, máximo común divisor. Muy bien. El máximo común divisor, como ya había comentado, es el mayor número que se puede dividir en dos números. Es decir, yo tengo un número y si se puede dividir entre dos o más números, ese sería el máximo común divisor, es decir, el más grande. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a encontrar a ver cuáles son los divisores del 12. Los divisores del 12 serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y ahora vamos a ver del 20. ¿Cuáles serían los divisores del 20? 1, 2, 4, 5, 10 y 20. De estos vamos a establecer cuáles se repiten. Los que se repiten son el 1, el 2 y el 4. ¿Cuál sería entonces el máximo de todos ellos, el más grande? El más grande entonces sería 4. Por lo tanto, el 4 es el máximo común divisor
de 12 y de 20, que significa que el 12 yo lo puedo dividir en el 4, me da 3, y el 20 lo puedo dividir entre el 4, que es 5, es el más grande. Sí lo puedo dividir entre los otros, pero no es el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, el máximo común divisor es aquel número mayor que puedo dividir entre 2, 3 o más números. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo también para que quede un poquito más entendido. Calcular el máximo común divisor de 18 y de 40. Perfecto. Vamos a establecer ahorita cuáles serían los divisores de esos dos números. En este caso sería el 18 y el 40. Muy bien. 18 sería el 1, sería el 2, el 3, cuarta no tiene, quinta no tiene, sexta, séptima no tiene y novena tendría. Y entre sí mismo que sería el 18. Vamos a ver ahora el 40. ¿Cuáles son los divisores del 40? El 1, el 2, tercera no tiene, 4 sí tiene, 5 sí tiene, sexta no tiene, octava y décima. Muy bien. Entre sí mismo tiene 40. Vamos a ver cuáles se repiten. Se repite el 1, el 2, se repite nada más. El 3 no se repite, el 6 tampoco, el 9 ni el 18. Por lo tanto, el máximo común divisor de 18 y de 40 sería 2. ¿De acuerdo? Acuérdense la otra técnica, que es la más fácil, 18 y 40. Para poder encontrar el máximo común divisor, los dos números o tres números, depende de los números que esté yo analizando, todos deben de tener mitad o tercera, o cuarta, etcétera, etcétera. 18 y 20 tienen mitad. Mitad de 18, 9. Mitad de 40, 20. Si ustedes se dan cuenta, ya el 9 y el 20 ya no tienen nada en común. Ya no tienen ni mitad, ni tercera, ni cuarta. Por lo tanto, el máximo común divisor de 18 y 20 es 2. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video.